¿A qué suena nuestro entorno? ¿Eres una persona silenciosa? ¿Qué ruido invade tu silencio y te molesta? ¿Te cuesta encontrar un lugar silencioso, incluso en tu casa, Y por cierto, ¿a quién mandarías callar? Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence, and in the naked light I saw 1,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one there understood the sound of silence. Fools, and I not know silence like a cancer grows in my words that I might do. Take my arms that I might reach you. Hola, buenas noches. A mí me gusta mucho el silencio, la paz que transmite, la calma. Y también me gustan mucho los sonidos del silencio. La cigarra, el grillo, Mario, el nieto de la vecina de enfrente, cómo se ríe. Mis hijos, cuando estoy en silencio, dicen mamá. Qué bonito es ese sonido del silencio. La radio, cuando la escuchas en el silencio de la noche. Todo eso me gusta muchísimo. Pero lo que menos me gusta es cuando ese silencio se ve interrumpido a las 7:30 de la mañana por los martillazos y la sierra del vecino de enfrente que está haciendo obras y las voces de los obreros. Pero bueno, no todos los silencios y todos los sonidos del silencio pueden ser a nuestro gusto. Buenas noches, equipazo, Aloña, fareros, fareras, Maite de la Mancha. La mejor arma para combatir a quienes te hacen daño, te señalan mal, hablan mal de ti y te menosprecian es el silencio. Porque en el silencio la vida misma será quien peleará esa batalla por ti, dejándolos mudos y en vergüenza. Fiel y justo es aquel que permanece en silencio, llamándose así mismo a su propia obediencia, y no se complace jamás de las injusticias. Larga vida al faro, fareros y fareras, Aloña y equipo Kamikaze BCN. Muchas frases sobre silencio aconsejan no decir lo que piensas, y otras que el silencio es un valor mejor que interrumpir con palabras. ¿Qué creo yo? Que el silencio impuesto es muerte. Solo silenciaré mis palabras cuando ya no pueda latir mi corazón, y solo dejaré de expresar mis emociones cuando no pueda decirlas con palabras y darle forma con hechos. Solo silencioso para dejarte dormir mientras te miro borracho de amor. Silencio solo para presentar respetos mientras camino en un cementerio, en el campo, en una iglesia. Pero siempre que esté con una persona, siempre que esté junto a otro ser humano, tendré algo que compartir y tendremos algo que decirnos, porque son emociones vivas y no
no callaré y cruzaré ese ola necesario para que empiece la magia de la comunicación. Y algo más, en silencio y mirándonos a los ojos solo con algunas personas muy especiales, en ocasiones hemos conseguido decirnos cosas maravillosas. Soy castellano que se enamoró de Vigo. Bueno, pues os escuchamos en el 681016731. Faro Silencio. ¿A qué suena el silencio? Dice Codillarret en Twitter, @elfaro. Curioso el silencio. Casi siempre ausente, roto, y cuando se presenta suele venir precedido de alguna desgracia. Ni siquiera en el cine existe, ni en el mundo donde siempre se acompañaba con música. Silencio. Se rueda. Y comienza la acción.